Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este 28º Sábados por el Agua, desde la campaña plurinacional en defensa del agua para la vida. Mi nombre es Araceli Sibori, soy de Bransen, provincia de Buenos Aires, y desde la Asociación de Maestros Rurales Argentinos pertenezco a la campaña desde el año 2021. Estamos también con Juan Manuel Iso, que ya lo vamos a presentar, y desde la parte técnica, Adriana De Fasi de Entre Ríos. Adelante, Juan Manuel, buenas tardes. Buenas tardes, Araceli. Buenas tardes a la audiencia. Otro sábado más por el agua, donde desde la campaña plurinacional en defensa del agua para la vida se está llevando adelante una iniciativa popular que implica un proyecto de ley que tiene que ver con el cuidado y la protección del agua para todas las vidas. Cuando se construyó este proyecto de manera participativa y colectiva, se planteó, ¿no? Todas las miradas de lo que implica el agua en la vida de todos los seres, en la vida de los ecosistemas en sí mismos, y bueno, se trató dentro de ese proyecto, buscar garantías para que toda esa vida siga existiendo, ¿no? O sea que no es un dato menor hoy siendo víctimas de un modelo que se está llevando puesto los ecosistemas, la calidad de vida de los seres humanos y la destrucción de la biodiversidad que nos acompaña en esta existencia. Entonces es algo muy, digamos, muy importante para la época que estamos atravesando. En ese sentido, este proyecto de ley necesita de una cantidad de firmas que es un porcentaje del padrón electoral. Estas firmas son presenciales, entonces dentro de lo que es la campaña hay integrantes en cada una de las provincias donde se están juntando firmas y esas firmas se presentan en cada colegio electoral de cada provincia para llegar a ese porcentaje necesario para presentar el proyecto en el Congreso. El Congreso tiene la obligación de tratarlo. Esto es una herramienta que nos da la democracia. De alguna manera, el pueblo organizado generando propuestas en el Congreso para que sean leyes, ¿no? Bueno, mi nombre es Juan Manuel Iso, soy del Valle de Tras la Sierra, Córdoba, y también integrante de la campaña y de otros espacios de lucha donde estamos, bueno, tratando de alguna manera de mejorar esta realidad. Bueno, hoy vamos a tener el gusto de presentar a la doctora María José Lubertino, que para dar inicio a la entrevista y a la charla que vamos a tener con ella, vamos a mirar y escuchar un video que nos mandó. Soy María José Lubertino, soy doctora en Derecho, especialista en Derecho Ambiental, profesora titular en la Universidad de Buenos Aires y soy una de las impulsoras de esta iniciativa popular para defender el agua desmercantilizándola. Por eso venimos a invitarlos, a invitarlas a ser parte de esta iniciativa, una iniciativa liderada por la campaña nacional del agua para la vida, una iniciativa que busca reunir 550.000 firmas que hacen falta
para obligar al Congreso de la Nación a que trate nuestro proyecto de ley. Un proyecto de ley que busca proteger el agua en todas sus formas y desmercantilizar el agua. En este momento donde el gobierno nacional está privatizando la empresa de agua y sanidad, AISA, donde el nuevo reglamento para la empresa va a permitir el corte de agua por falta de pago, algo que estaba vedado por ser el agua un derecho humano básico. En este momento en el que vimos cómo se burló la voluntad popular con una simulacro de audiencia pública donde más de 200.000 personas nos habíamos inscrito y solo pudieron hablar ni siquiera 200, donde ya hemos presentado un amparo colectivo con casi 900.000 firmas. Esta iniciativa que surgió de un grupo de impulsores e impulsoras con mucho ímpetu para reconocer el agua como sujeto de derecho y para protegerla en todas sus formas, creemos que estamos un paso muy cerca de poder lograr las 550.000 firmas para que este proyecto de ley se trate. En este momento en que tenemos que proteger más que nunca nuestros ríos de la contaminación. Hoy hay contaminación por los agrotóxicos, contaminación por las sustancias contaminantes que se utilizan en la minería a cielo abierto. Estamos defendiendo los glaciares y las zonas periglaciares como fuentes de agua a lo largo de todo nuestro país, y también esto tiene que ser un impulso para volver a discutir la ley de humedales, para volver a discutir la protección del mar y de los océanos, donde se siguen insistiendo con exploración para combustibles fósiles en un momento en que el mundo tiene que tomar la decisión de dejarlos atrás porque el cambio climático ya llegó y es urgente que esto se resuelva. Por eso, invitarlos a que se sumen a la campaña y a la iniciativa popular del agua para... Muy bien, bueno. María José Lubertino, doctora en Derecho, especialista en Derecho Ambiental, profesora de Derechos Humanos de la UBA, presidenta de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, integrante de la campaña Agua para la Vida y la Ley de Glaciares no se toca, e integrante de la red ecofeminista LAC, la red de defensoras del ambiente y el buen vivir, y el Grupo de Justicia Ambiental, Climática y Ecológica de Mexanismo y de Sociedad Civil de América Latina y Caribe, y del Grupo Mayor de Mujeres del Programa de Naciones Unidas para el Ambiente. Bueno, bienvenida María José. En tu alocución, en el video, atravesaste con tus palabras un montón de problemáticas. Queremos escucharte, queremos escuchar tu experiencia, que es tan amplia e interesante como para que en la tarde de hoy nos ilustres con la misma. Adelante, María José, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. Es para mí un honor estar en este sábado número 28 y felicitar a todos los integrantes de la campaña, de la cual soy parte, pero hay mucha expertise dispersa, pero diversa a través de las distintas provincias y distintas problemáticas, y una militancia muy firme a lo largo de estos 5 años defendiendo el agua para la vida, ¿no? Así que, en primer lugar,
invitarlos a todos a leer, a todos y todas, a leer el proyecto de ley de iniciativa popular que de alguna manera sintetiza la necesidad y pone de relieve lo imprescindible que hoy resulta más que nunca defender el agua como bien natural, como derecho humano y esta posibilidad de consagrarlo en la ley, en lo que ya es para muchos y muchas pueblos originarios, que es un ser vivo, un sujeto de derecho, y por supuesto promoviendo la desmercantilización del agua, ¿no? La idea de que los bienes de la naturaleza no se les puede poner un precio y que hoy en día esto pareciera estar en otra sintonía con las cosas que suceden diariamente y las políticas gubernamentales. Fundamentalmente contarles que yo soy presidenta de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, que durante muchos años, más de 15 años, hemos sido parte del cuerpo colegiado en la causa Mendoza, que es la causa del saneamiento de la cuenca Matanzas-Riachuelo, y hemos padecido a lo largo de diferentes gestiones la, la escasa el escaso cumplimiento a las mandas de lo que la Corte Suprema de Justicia ordenó en ese fallo emblemático que tenía que ver con el saneamiento del riachuelo, uno de los ríos más contaminados del mundo y que afecta aproximadamente a 17 millones de personas en esta megalópolis de Buenos Aires. Por supuesto, si éramos críticos en lo lento que avanzó el cumplimiento de las obligaciones dispuestas por la Corte, más críticos fuimos aún cuando de buenas a primeras esta Corte Suprema de Justicia, con este triunvirato patriarcal que ahora nos preside el alto tribunal, resuelve cerrar la causa Mendoza diciendo que ya estaban cumplidas las mandas porque al haberse creado el ACUMAR esto era suficiente. Por supuesto, desde las organizaciones que integramos ese cuerpo colegiado, la CDH, FARC, el CELS, la Asociación Vecinos de La Boca, muchas personas mayores, vecinos de los barrios, fueron falleciendo a lo largo de esta lucha, donde dejaron, en muchos casos fue la causa de sus vidas, y sin embargo la Corte cerró de buenas a primera la causa. Por supuesto, hemos presentado un recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque entendemos que los vecinos de la cuenca Matanza-Riachuelo, más allá de que se cumplió en parte con algunas de las mandas, están en un estado de desprotección, porque el grado de contaminación de la cuenca sigue siendo el mismo que al principio de la causa, sobre todo porque nunca ningún gobierno decidió bajar los niveles de autorizados para el volcado de las empresas. Esto es un ejemplo nada más de cómo fueron mis primeras experiencias a lo largo de más de 15 años de este juicio en relación con el agua para la vida. Pero bueno, desde la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, que también es, además de ser una organización ecologista, feminista y de derechos humanos, también somos una organización de usuarios y consumidores y consumidoras. También integramos la sindicatura del ente regulador de agua y sanidad, que es el ERAS. Y en esa condición, en este último tiempo, también venimos luchando no solo por las tarifas del servicio de agua, que obviamente hoy impactan al bolsillo
de millones de personas, sino porque ahora el gobierno ha decidido la privatización nuevamente de la empresa de agua. Yo fui diputada nacional en el año 2003 cuando votamos la estatización de Aguas Argentinas. Ustedes recordarán que era una empresa francesa la que gobernaba nuestras aguas. Fue realmente duro el proceso de reestatización, pero ahora el gobierno de Milei, como si no hubiera habido razones para la estatización, vuelve a poner la privatización y abrió la licitación. Nosotros desde el ERAS, desde la sindicatura de usuarios, nos opusimos, pero fundamentalmente hay un dato que yo quiero subrayar para que tomen todos conciencia, y es que algo que cambia en el reglamento de usuarios: antes estaba prohibido el corte de agua a las personas morosas. En este momento de crisis económica, donde mucha gente se endeuda para pagar los servicios públicos, más de 300.000 personas o familias son morosas en el pago de AISA, y por supuesto no se les han cortado los servicios. Pero la nueva empresa privatizada va a tener el derecho de cortarle el agua, derecho humano básico, a las personas que no paguen, aunque sea un mes. Esto lo quiero subrayar porque parece que nadie se entera de estas cuestiones. Los medios de comunicación tal vez no hablan de esto, pero volvemos a una etapa que es peor que lo que fue el menemismo en términos de privatizaciones. Dicho eso, les cuento también que desde la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos y junto con la Red Ecofeminista Latinoamericana y del Caribe, estamos llevando adelante un proyecto que se llama Defensoras Ambientales. En ese proyecto trabajamos en el empoderamiento jurídico comunitario, sobre todo para lideresas indígenas y mujeres defensoras ambientales. Y a lo largo de estos años, en ese debate, en la red ecofeminista latinoamericana y del Caribe se puso el énfasis y el eje en el agua como el principal elemento que atraviesa todas nuestras luchas anti-extractivistas. O sea, en general, las defensoras que en los territorios de América Latina y el Caribe y en Argentina defendemos distintos frentes, estamos luchando contra la minería a cielo abierto, contra el fracking, contra el avance de la frontera sojera, el uso de agrotóxicos, contra las petroleras en el mar. Vamos por la eliminación de los combustibles fósiles y una transición justa. Y en todos los casos, el agua es como el común denominador a todas nuestras luchas, ¿no? Porque si se usan agrotóxicos, el agua termina contaminada. Si hay pescadoras artesanales o pescadores artesanales, no pueden seguir la pesca si vienen los buques factoría, o si hay derrames de combustibles fósiles, o si hay derrames de agrotóxicos. Ni que hablar con la minería a cielo abierto, con cianuro, con contaminantes, la afectación que hay a los glaciares o a los ríos, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos llevando adelante en este momento talleres virtuales que se hacen todos los lunes de 19 a 21 horas de Argentina. Y vamos a también llevar talleres presenciales en julio a San Luis. Ese es mixto para varones y mujeres. En julio a San Luis, junto con ADEM, que es una organización local. En agosto vamos a estar en Misiones con la Fundación Victoria. En septiembre vamos a estar en Tierra del Fuego con la Fundación Manneken. Y en Córdoba vamos a estar antes del Encuentro Plurinacional de Mujeres y Mujeres Lesbianas y Disidencias, que es en octubre,
vamos a estar con un taller justamente sobre estos temas para nutrir a las compañeras de herramientas para la defensa frente a los proyectos extractivistas y con un foco muy fuerte en la protección del agua, ¿no? Así que vamos a dar difusión en todos estos espacios a nuestra iniciativa popular y tenemos altas expectativas en que se junten las 550.000 firmas que hacen falta, porque después de la experiencia que hemos tenido cuando se modifica la ley de glaciares y se hace esa audiencia, bueno, esa pseudo audiencia trucha que todos cuestionamos, donde solamente pudimos hablar 200 personas, esto motivó ante los más de 100.000 inscriptos una movilización muy impactante que llevó a que pudiéramos presentar recientemente una demanda colectiva con casi 900.000 firmas. Entonces, si hubo 900.000 firmas para el amparo contra la inconstitucional reforma a la ley de glaciares que pone en riesgo nuestras áreas periglaciares, con mucha razón podemos pensar y tener la esperanza de que vamos a juntar en breve las 550.000 firmas que hacen falta para que se trate obligatoriamente en el Congreso de la Nación este proyecto de iniciativa popular. Y no quiero dejar de mencionar, antes de cerrar esta etapa de nuestra conversación o mi exposición, la situación grave que están viviendo los compañeros y las compañeras del Golfo San Matías. Está convocada una audiencia pública para el día 22 de agosto, que el gobierno de Río Negro acotó a los rionegrinos, o sea que para poder hablar en la audiencia hay que tener domicilio en Río Negro, y nos estamos anotando todos desde todos los lugares del país. Por eso les pido y también los invito a que entren a las páginas web y a las redes sociales en defensa del Golfo San Matías. El Golfo San Matías no se toca, para ingresar y asentar la voluntad de inscribirse en esa audiencia pública, habida cuenta que los ecosistemas no son patrimonio de una provincia. En general, la mayoría de los ecosistemas son interprovinciales y en este caso ponen en riesgo la biodiversidad en el mar argentino. No es un problema solo de los que viven en San Antonio Este o un problema solo de la gente que vive en la costa de Río Negro. Por supuesto, el gasoducto que están planteando es la salida de Vaca Muerta y por supuesto, obviamente va a haber acciones judiciales para frenarlo, habida cuenta de que esto puede traer realmente un impacto muy grave en la flora y la fauna, sobre todo del mar argentino. Piensen que esta es zona de ballenas. Bueno, eh, es realmente lamentable que el gobierno de Río Negro haya limitado la participación a los rionegrinos, siempre que desde 1983, que fue el primer fallo ambiental relevante en la causa Catán. Es una causa en donde un grupo de ambientalistas se presenta para proteger a la tonina overa, que son delfines argentinos, ¿no? Es una especie de delfines argentinos. Y justamente ese fallo de 1983 lo que dice es: le damos la legitimación activa a estas personas que no son de acá de la Patagonia, porque estas especies que podrían verse dañadas en su captura son patrimonio de todos los argentinos y argentinas. O sea, la biodiversidad de nuestro océano es de todos y todas y no es solo de quien tiene la costa o de los habitantes cercanos. Así que cierro con esto, invitándolos a todos y a todas a interiorizarse y a leer nuestro proyecto de iniciativa popular de la campaña plurinacional del agua para la vida, para que se consagre
el agua sujeto de derecho y por supuesto acompañemos el 22 quienes puedan presencialmente y quienes no, inscribiéndonos simbólicamente para decirle no al proyecto este en el Golfo San Matías. Bueno, la verdad, qué agenda, María José, ¿eh? Qué, qué agenda que está llevando adelante. Y bueno, y agradecido por bueno, esta tarea tan importante que implica informar, ¿no? Informar sobre la realidad que atraviesan los distintos territorios y que muchas veces gran parte de la sociedad está ajena a esa información. También, de alguna manera, los medios masivos de comunicación fraccionan el problema, ¿no? Vos recién estabas hablando de que el problema no pertenece nada más que a la localidad o a la población que habita esa localidad, ¿no? Sino que en realidad la naturaleza no tiene límites. Los límites son una imposición, digamos, imaginaria del ser humano y bueno, y muchas veces esa fragmentación limita la capacidad de entender, por un lado, la magnitud de los problemas que estamos atravesando y también de limitar la capacidad de poder trabajar en conjunto, ¿no? Muchas veces, bueno, siempre planteamos ver el tipo de estas problemáticas, bueno, vos recién hablabas sobre el tema del mar argentino, pero bueno, pasaste por gran parte de los problemas que tenemos a nivel país y a nivel continente. Eh, pero enfocar las cosas, o sea, enfocar las problemáticas, por ejemplo, a través de lo que implica una cuenca en todo su conjunto, como la sumatoria de actividades que se vienen llevando adelante en el recorrido de esa cuenca terminan generando un impacto mucho más potenciado en determinados lugares, ¿no? Y también ahí hago una observación con respecto a eh, que nos pertenezcan las cosas. Eh, o sea, nosotros pertenecemos a la naturaleza. Creo que lo que sí tenemos es, digamos, eh, la responsabilidad de proteger toda esa vida, ¿no? En nuestras actividades. Muchas veces, en ese sentido, creo que esto de corrernos del centro de la creación nos ayuda por ahí más a entender o a tratar de llevar adelante un rol necesario para garantizar la calidad de vida, ¿no? Esto, digamos, estos bienes esenciales. Muy interesante también ahí lo que planteabas sobre una problemática que trae 16, 17 millones de personas, prácticamente más de un tercio de la población de Argentina, ¿no? Y que eh, volvemos a lo mismo, o sea, quizás en el inconsciente colectivo es un problema de que había alrededor del riachuelo, Mira, pero yo quiero decir dos cosas en este punto. En primer lugar, Argentina es un país que está en emergencia hídrica desde hace años. Somos uno de los países más desertificados del planeta, ¿sí? Argentina tiene un 70% de su territorio desertificado. Eso tiene que ver fundamentalmente con el extractivismo, con el avance de la frontera sojera, con el mal uso de los suelos y todo eso se puede revertir. O sea, todavía estamos a tiempo, pero hay que cambiar el modelo, hay que salirse del modelo extractivista y hay que actuar con otra lógica. O sea, justamente es terrible que el gobierno... eh,
reduzca el presupuesto en materia de ciencia, reduzca el presupuesto de las universidades, porque hay mucho conocimiento, muchos saberes, y por ejemplo el INTA, el INTI, sobre todo el INTA acompaña en lo que puede ahora con los recortes presupuestarios fuertemente a los productores rurales para que el manejo que hagan de los suelos no sea un manejo que no respete la naturaleza y los tiempos de la naturaleza para su recomposición. Lo mismo sucede, está todo ligado, porque que haya 17 millones en la megalópolis tiene que ver con el extractivismo en las otras provincias. La gente se viene a Buenos Aires porque deja de haber oportunidades, porque los modelos extractivistas mineros no son mano de obra intensivos, además de que hacen daño a la naturaleza, hacen que la gente tenga que migrar. Nosotros estamos teniendo Mm. migración. A ver, cuando estudiamos las migraciones forzadas por cuestiones ambientales y climáticas, en el caso de Argentina, la mayoría de las migraciones son internas. La gente trata de resistir en su territorio. Hay mucha gente, y hablamos del fenómeno de la no migración, pueblos indígenas sobre todo, aunque su tierra quede devastada, se quedan en su lugar. La gente en la Patagonia con los incendios, a pesar de los incendios, vuelve a reconstruir su casa una y varias veces en el mismo lugar, pero en otras provincias la gente se muda, se mueve, se viene a la ciudad pensando que acá va a encontrar oportunidades, y eso también es parte del problema. Vos pensá lo siguiente, hay una causa judicial, un conflicto entre Mendoza y La Pampa que lleva años por el río Atuel. Yo hablé de la cuenca Matanza-Riachuelo, el río Atuel es otra cuenca importantísima que alimenta de agua a Mendoza a La Pampa y a parte de la provincia de Buenos Aires. Bueno, La Pampa está en un problema hídrico muy serio por causa del uso que hace Mendoza para la vitivinicultura, para el cultivo. Pero esto se agudiza con el uso extractivista y por eso la demanda del gobierno de La Pampa contra la reforma de la ley de glaciares, que fue la primera demanda que se presenta, y por eso también las organizaciones de la sociedad civil y la demanda con más de 900.000 firmas también se radicó en La Pampa por este motivo, por entender que era una de las provincias más afectadas, que va a ser más, no es solamente que van a ser afectadas las provincias cordilleranas por la reforma a la ley de glaciares que desprotege los periglaciares, sino que en el caso de La Pampa directamente se van a quedar sin agua. ¿Qué va a pasar con las personas? No pueden tener una actividad productiva y no pueden vivir. Entonces, estamos diciendo que se están produciendo desfasajes de tal envergadura que atentan contra la propia vida de los y las humanas. Ya no es un problema solo de que están afectando a la naturaleza, a nuestros bienes comunes. Ya entra en riesgo la propia vida de las personas humanas. Y me parece que en ese sentido, bueno, es de extrema gravedad, ¿no? Eh, ahí, no sé si Araceli quiere ahí hacerte una pregunta. Lo único que dejo picando ahí, dentro de este modelo extractivo que venimos teniendo, tenemos un actor relativamente nuevo, que es la empresa Mecorot, que nos va a indicar cómo administrar el agua a los argentinos, porque parece que no somos capaces de hacerlo. Ahí le paso la palabra a Araceli, que debe andar por ahí seguramente para preguntarte alguna... Y bueno, tal cual lo dijo lo dijiste, Juan Manuel,
Bueno, María José, has atravesado en tus palabras muchísimas problemáticas que nos aquejan y lo que me parece que tenemos que insistir en la toma de conciencia es que vivamos donde vivamos, cualquiera de estas problemáticas donde el agua, el aire, el suelo, los distintos bienes naturales comunes están en peligro, nos tiene que interesar y debemos desde nuestros lugares, ¿no es cierto?, cualquiera sea, en el caso de la campaña, pero también de la lucha que llevan adelante en cantidad de asambleas o ustedes con las distintas organizaciones, esa toma de conciencia, que un poco también el tema de la ley, de este proyecto de ley tan interesante y tan abarcativo en defensa de la ley, en defensa del agua para la vida, en defensa de justamente también defensores ambientales, a la no privatización del agua, y no solamente el agua como derecho humano, sino también el derecho de todas las especies, también nos sirve y nos es útil para esa toma de conciencia de la situación en que está la República Argentina en los distintos lugares donde nosotros vivimos. Algo interesante que dijiste que ustedes con la red de defensoras ambientales, importante el papel de las mujeres, ¿no? A nosotros nos tocó conocer un poco esa situación cuando estuvimos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, eh, a esa consulta que hizo, esa opinión consultiva que llevó adelante la Corte a pedido de Colombia y de Chile, donde la temática era el cambio climático y el impacto en los derechos humanos, y allí pudimos ver esta problemática, tanto de las migraciones forzadas, que decís que en nuestro país suceden, y el tema de las defensoras ambientales. Me gustaría por ahí que en estos temas te playes un poquito más y nos hagas conocer, si bien lo explicaste, pero bien algún otro dato de cómo bueno, cuál es el mecanismo, o si digamos, tienen, qué amplitud en el país donde se encuentran para poder conocer realmente esta red que me parece importantísima. Bueno, por un lado, decir que a nivel interamericano es muy importante que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene dos opiniones consultivas, una sobre el derecho al ambiente y otra sobre la emergencia climática, donde también digamos que hay mucho tela para cortar sobre defensores y defensoras ambientales, y también es muy relevante que nuestro país haya ratificado el Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú es el primer acuerdo vinculante, convención vinculante de América Latina y el Caribe sobre derechos humanos y temas ambientales, o el derecho humano al ambiente, que consagra el derecho a la información, el derecho al acceso a la justicia y la defensa de los defensores ambientales. Nosotros estamos trabajando desde varios espacios. Hay un foro de defensores y defensoras ambientales de América Latina que se reúne una vez al año como en el marco del Acuerdo de Escazú. Y después, en el año que no hay reunión del foro, es la Conferencia de Estados Partes. Recientemente fue la COP4, la conferencia número 4 del Acuerdo de Escazú, que se hizo esta vez en Bahamas, y allí participamos algunas compañeras de Argentina, algunas compañeras y compañeros de Argentina, pero llevamos el tema, justamente presentamos a los representantes del público una nota que elaboramos denunciando la actitud del gobierno argentino por la
modificación de la ley de glaciares, desprotegiendo las zonas periglaciares, ¿no? Y justamente también estuvo una compañera de Jujuy que está involucrada en la defensa del agua en las zonas de, de humedales y salinas, y otra compañera de Mendoza que es de la Asamblea del Agua de Mendoza, ¿no? Que justamente fueron como muy protagónicas y muy fuertes en sus intervenciones, y eso nos llena de mucho orgullo. Lo que te diría es que a nivel latinoamericano, todos conocen el caso de Berta Cáceres. Han pasado 10 años de su muerte. eh, Tal vez en el Cono Sur, menos conocido el caso de Julia Chuñil, más recientemente en Chile, pero en Argentina estamos teniendo situaciones de hostigamiento y de violencia hacia mujeres defensoras. En el caso de la cuenca Matanza-Riachuelo, a una compañera le demolieron su casa. La empresa que justamente ella denuncia en la causa por contaminación por pintura de la cuenca Matanza-Riachuelo. Y a otra compañera en Misiones, en el paraje Tres Marías, Tres Hermanas, perdón, también le incendiaron el auto en la puerta de su casa por una cuestión ella es una maestra rural que defiende a las personas de los territorios, en territorios que están en disputa, ¿no? En discusión. Por supuesto, hay violencia contra varones y mujeres, hay violencia de distinta índole, lo vimos con todas las criminalizaciones a pueblos originarios y a mapuches en el sur, a mujeres mapuches. Recordarán los incidentes donde llevaron presas a mujeres mapuche, incluso con sus hijos, que generó la renuncia de la ministra de una de las ministras de la mujer en la gestión, en el gobierno anterior. Pero ese hostigamiento continúa. Ahora lo que pasa es que hay desde el gobierno también una política de privatización de tierras, de entrega de tierras a modificaciones de leyes que implican la posibilidad de entregar tierras a extranjeros en cualquier lugar, que antes teníamos, bueno, como una protección de nuestras fronteras. Esto tiene un correlato con el agua, porque obviamente todo eso no es menor y va a tener consecuencias sobre el modelo, el avance del modelo extractivista en todas sus formas. Lo que yo te diría es que si bien tenemos marcos legales, es importante que los compañeros defensores y las compañeras defensoras conozcan las herramientas, sepan a dónde recurrir. En este momento se han restringido muchos mecanismos de defensa, pero sigue estando la Defensoría del Pueblo de la Nación, aunque sigue acéfala y era un rol importante, pero por lo menos se pueden plantar ahí denuncias, hay mecanismos judiciales, etcétera. La diferencia eh, en los ataques a las mujeres defensoras tiene que ver con violencia sexual o violencia sobre sus hijos o sobre su familia. Eso es el común denominador de las violencias hacia defensoras, ¿no? Que en el caso de los varones es una agresión directa y en el caso de las mujeres hay situaciones de violencia sexual o de acoso sexual y de acoso a través de daños a su familia, ¿no? A sus hijos particularmente. Pero bueno, en eso estamos desde la red ecofeminista trabajando. Nos pueden encontrar en Instagram, en Twitter, en Facebook, y también la red de defensoras del ambiente y del buen vivir está en Instagram, Twitter y Facebook. Y la red de defensoras del ambiente es particularmente de Argentina. María José, ay, me encanta porque eh, ahí, bueno, eh, ahí quería consultarte por, bueno, tú
recién hablaba sobre el tema de los marcos legales, ¿no? Y cómo de alguna manera los están desmantelando para poder avanzar, creo, con mayor impunidad de la que ya había cuando los marcos legales estaban presentes, igual avanzaban. Cambio, o sea, hacemos un escenario distinto, ¿no? El pueblo argentino logra de alguna manera generar una representación que no tenga que ver con la actual y trata de enderezar esos marcos legales para de alguna manera evitar las puertas que se abrieron a través del RIGI, a través de la reforma de la ley de glaciares, a través, bueno, se plantea que quiere modificar la 26631 de bosques también, ¿no? Cambiemos el escenario. Están las condiciones como para tratar de revertir esa situación, pero existe el antecedente de todo estas modificaciones que no dejaron sin protección la naturaleza. ¿Se puede revertir esa situación? ¿Es posible o es de alguna manera abrieron la puerta y no la vamos a poder cerrar más? O por lo menos No, por 30 años. yo creo que en primer lugar es muy importante las acciones legales para detener los amparos, las acciones preventivas de daño, tratar de detener la aplicación frente a estos proyectos extractivistas que avanzan. Creo que en ese sentido también de la resistencia es sumamente importante la conciencia ciudadana y la movilización. Esto que estamos haciendo ahora, dedicar tiempo y trabajo voluntario para hacer conciencia en las redes sociales, en las marchas, en las movilizaciones, en firmar, en estar, y creo que, bueno, con la ley de glaciares fue muy potente. Pero no tenemos que quedarnos solo en la resistencia, creo que hay que seguir pidiendo lo que exigíamos antes, que es la ley de humedales que no se consiguió y todas las políticas públicas que faltan. Yo creo que espero que podamos revertir este estado de cosas y volver a cambiar las leyes en un sentido de anular este desaguisado, pero igual sigue habiendo poca conciencia ambiental en la mayoría de las fuerzas políticas. em, Siguen creyendo en el milagro de Vaca Muerta o en el extractivismo o en las mega represas. Y me parece que hay que cambiar la cabeza porque hay alternativas. Y no es que somos una manga de hippies desquiciados ni unos ecologistas terroristas como nos quieren hacer parecer. Hay escenarios alternativos en materia de transición energética hacia energías limpias, sin recurrir, sin que entremos en energía nuclear, sin que entremos en mega represas. Hay que pensar en producción energética en los niveles locales para la producción local, sin llevar la energía de una punta a la otra del país. Me parece que hay que cambiar la filosofía, incluso hay capacidad para recuperar las tierras que están dañadas, hay capacidad para dejar de contaminar los ríos, hay capacidad técnica y científica para modificar algunas cosas. Pero, sin embargo, hay cosas que son daño y la naturaleza además tiene una capacidad importante de regeneración. Pensemos en lugares que fueron hiperdeteriorados y que vuelve la naturaleza generosa a la vida. Pero igual hay daños que no se pueden revertir. ¿Qué te quiero decir? La contaminación de las aguas de los ríos. Y bueno, los chicos que van a morir antes o las personas que viven cerca de lugares contaminados o que están tomando agua contaminada van a tener un deterioro que va a implicar
morir antes o enfermedades que nos condenan. Ese tipo de cosas son irreversibles. Es irreversible la gente que pierde su trabajo, su lugar, su territorio por el avance de extractivismo, que se le derrumba la casa o la ciudad donde vive por el avance de estos modelos. Eso es, aparte, es un daño psicológico brutal para las personas que están en un lugar. Esto lo vivimos en un lugar de montaña o de bosque, o lo vivimos en la ciudad con los modelos extractivistas urbanos, ¿entendés? O sea, vienen y te destruyen todo lo que conociste, tu paisaje, tu lugar, tu hábitat, destruyen la naturaleza, destruyen eh, el lugar que conocimos y donde siempre vivimos para beneficio de unos pocos, ¿no? Esos daños morales, esos daños espirituales, yo creo que son irreparables. Y hay cosas en la naturaleza que también son irreversibles. O sea, si avanzan con proyectos mineros destruyendo las áreas periglaciares, y bueno, puede haber un agotamiento de recursos y falta de agua en determinados ríos donde puedan ellos avanzar. Esas cosas son irreparables. Hay cosas que son irreparables. Las especies que se pierden, las especies que se pierden. Y bueno, son daños irreparables. Cuando hay un vuelco de combustibles fósiles, cuando hay determinado tipo de proyectos que pueden destruir, bueno, cuando veíamos la lucha de los compañeros del río Santa Cruz libre de represas para tratar de salvar este, digamos, algunas especies en peligro de extinción con las mega represas. Bueno, si se pierde, se pierde. Ese tipo de cosas son las irreversibles, ¿no? El daño ahí es irreparable. Bien, le Sí, paso ahí a... sí. Sí, claro, evidentemente estamos viviendo una situación que no es de ahora, pero más preocupante es con las medidas y las políticas de Estado de este gobierno y la regresión y el retroceso con respecto a leyes fundamentales que teníamos y que están queriendo dejar de lado para avanzar con ese extractivismo hacia todos los territorios y que solo el agua y los demás bienes comunes sean una mercancía. eh, entonces hay que contrarrestar eso y bueno, es por supuesto con concientización, con educación. eh, Ahí cuesta bastante porque hay falta de formación a lo que es el sistema educativo, que si bien en este momento se cuenta con una ley de educación ambiental integral, sistema educativo y también la educación no formal, eh, cuesta porque muchas veces las cuestiones ambientales pasan por una romantización de la cuestión, ¿no? Que si cuidamos el agua, cuidando el agua de nuestra casa, que no goteen las canillas, que no lo usemos en demasía, que bueno, y va por otro lado, ¿no es cierto? El conocimiento y la toma de conciencia, ¿no? Y eso falta en la educación formal, en la educación ciudadana, y bueno, y es una lucha desigual, pero que merece la pena que lo hagamos, como en este caso, como ya hemos dicho desde nuestra campaña, con esta iniciativa de ley, de proyecto de ley, iniciativa popular, donde la democracia directa se puede ejercer a través de estos proyectos y puede llegar al Congreso y la tienen que tratar, donde es una ley amplia que tiene puntos importantes y después un desarrollo en 48 artículos. Y bueno, es así como María José
como nos has contado, desde las distintas organizaciones donde está, y cada uno y cada una de nosotras en nuestros lugares, bueno, defender el agua para la vida, el agua para todas las vidas y el merecimiento como pueblo de una sociedad y una comunidad donde sea el vivir dignamente, decimos, ¿no? O el buen vivir. Así que bueno, queremos desde la campaña agradecerte todo lo que nos has ilustrado durante esta tarde, durante esta entrevista, y bueno, va a quedar grabado para después seguir difundiéndola. Y bueno, le doy también la palabra a Juan Manuel si quiere saludarte. Muchísimas gracias, María José. Y bueno, hasta siempre. Gracias. Yo muy agradecida Primero, también de que me hayan invitado y sobre todo mandarle saludo a toda la gente que nos está viendo desde Tierra del Fuego hasta La Quiaca. Veo saludos en el chat de Paraná. No, no tengo los lentes puestos, así que no veo mucho más, pero abrazo de Pigüé, provincia de Buenos Aires. Bueno, veo saludos en el chat, pero también seguramente mucha gente lo va a estar viendo ahora y en otros momentos, así que nos encanta. Todos los espacios que son federales nos alegran mucho porque estamos conectados y no solo conectados por internet, sino que conectados humanamente en nuestras luchas, ¿no? Así que un beso muy grande y muchas gracias por haberme invitado. Gracias. Hasta muchas el gracias. próximo. Sí. No, que quería hacer mención que ahí Adriana iba a poner cómo ingresar a las redes de la campaña como para poder, de alguna manera, si alguien tiene interés en participar, se puede participar de distintas formas, integrando la campaña. Desde alguna de las provincias, promocionando ahí la juntada de firmas, difundiendo el material que hay. Así que ahí Ella decía, tienen, digamos, la posibilidad de ser parte de esta iniciativa que realmente, bueno, es fundamental, es importante para tratar de cambiar esta realidad y bueno, y de alguna manera ir en búsqueda de ese buen vivir, ¿no? Agradecerle a María José por, bueno, por toda la exposición, realmente muy enriquecedora su palabra. Bueno, seguiremos en estos sábados por el agua. Nos veremos en otro momento.